Y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que las nuevas concesiones para las represas del Comahue contemplan que la provincia perciba regalías hidroeléctricas al 100% del valor de la energía generada y que por primera vez se cobrarán en especie para administrar directamente esos recursos e invertirlos en obras. Se llevan la energía de nuestra tierra y no nos dejan nada. Nosotros vamos a cobrar nuestras regalías en especie para tomar la energía y nosotros administrar los valores a los cuales vamos a promocionar algunas industrias para que en Neuquén pueda seguir creciendo la generación de trabajo genuino para nuestra gente. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bienvenidos a Neuquén.ar, bienvenidos a este rato que compartimos de 11 a 1 para repasar todo lo que ocurre a nivel de política, economía, nuestra provincia, nuestro país. Aquí a eso nos dedicamos y hoy vamos a estar hablando de todo, por supuesto, lo que ocurre tanto a nivel de política nacional. Vamos a hablar con Tomás de Leonardi, politólogo, vamos a hablar con Ana Servidio, la nueva secretaria de Vivienda y Hábitat, con el ingeniero Guillermo Monzani, diputado, que va a venir a hablar del presupuesto de la provincia que se discute el 10, se discute, la semana que viene, y también vamos a estar hablando con Victoria Fernández porque ya el Mariano Gaido tiene el presupuesto aprobado aquí en la ciudad de Neuquén, así que algunos de esos repasos y vamos a estar hablando también del gabinete nuevo o renovado que tiene parcialmente allí Rolando Figueroa. Antes presento todo el equipo, aquí en Neuquén.ar está en red Yamila Rodríguez, en la dirección de cámaras Gastón Martínez, en la operación técnica Ariel Dona, en la producción Emanuel Jalil y aquí en el estudio con nosotros Vanessa Millari, quien les habla Santiago Montórfano. ¿Cómo anda, Vane? Muy bien, qué programa jugoso el de hoy, muchas novedades para compartir, para analizar. Y lindo día, 22 grados 9 la temperatura en este momento, la humedad del 32%, el viento soplando desde el oeste a 12 kilómetros en la hora y una máxima de 31 grados. Y tenemos prácticamente la ciudad para nosotros solos, mucha gente decidió irse. No hay nadie. No, así que como para disfrutar de estos paisajes costeros, porque muchos tomaron rumbo hacia la cordillera, seguramente, sí. Para disfrutar del feriado del lunes. ¿Tiene todo para armar el arbolito? Sí, tengo uno de esos arbolitos fáciles de armar y pequeños. Es decir, que bien. lo sacás de la bolsita, lo plegás y ya estaríamos. Podés agregar 3 bochitas. Lo que pasa es que no soy de pasar el 24 a la noche en casa. Entonces, no tengo... Usurpar árbol ajeno. Claro, no, toda la ceremonia donde Papá Noel deja los regalos generalmente es en otro lado, así que por eso no tengo mucha infraestructura montada. Pero tengo el arbolito, por supuesto que hay que armar. ¿Cuándo se arma? El 8, el 8, ¿no? Justo, el lunes, Día de la Virgen. Así que bueno, se habían puesto de moda hacía muy poco los árboles de madera, que también era como que se sacaban y nada, ni bolita. Claro, medio norteamericano eso, ¿no? Que a los mismos árboles naturales los decoran. Claro, pero no, en este caso le hablo de esos árboles que eran como muy, muy simples de madera, era la forma del pino, pintados, unos árboles que estuvieron de moda hasta hace muy poco, claro, de fibra fácil, no el árbol. Ah, bien. No, sí. El yanqui va a cortar el árbol, hay lugares donde se dedican a criar ese tipo de árboles solamente para Navidad y los decoran y bueno, tienen toda
un ritual distinto. Bueno, ¿y de precios cómo está llegando la Navidad? Y de precios complicados. La está llegando carne, Navidad. ya está, estamos otra vez en precio Petroca. Y va a tener que salir a... Ayer nos decía, algún campo. un carnicero acá a 3 cuadras que él la tenía 15 el asado, porque hay lugares donde ya está arriba del 20 nuevamente, ¿no? Claro, y sí, se volvió, bueno, lo que recordabas el otro día, cuando se hablaba del levantamiento de la barrera, desde la sociedad rural decían, si es por el tema del precio va a ser ficticio, porque vamos a tener unos meses de bonanza o de precios más bajos y después van a probar con subir nuevamente, y si el mercado se adapta, otra vez los precios van a estar por las nubes, y aparentemente eso pasó. está pasando. Sí. La oferta y la demanda, hay gente dispuesta a pagar esos precios. Bueno, el libre juego de la oferta y la demanda, se fue el precio para arriba de la carne. Así que nos quedamos sin barrera y sin precio. En fin. Sí, vamos muy bien. Bueno, aguante el pionono, aguante la ensalada rusa, Sí. aguante la onda alternativa y menos cárnica a la hora de la celebración. Bueno, ¿qué le pareció el gabinete de Figueroa? Estuvo chusmeando muchas Estuve- mujeres. Muchas mujeres, eso sí, eso es ¿eh? un dato. Ya venían picando en punta las mujeres en el gabinete de Figueroa, pero ahora se nota porque hay mujeres en espacios claves. Claro, infraestructura es, yo diría, el ministerio, si uno se pone a pensar que la gran apuesta de Figueroa en este tiempo ha sido la obra pública, ¿no? Exacto. Y además, bueno, se absorbieron hubo un cambio en la estructura, no solo cambio de nombres, sino ministerios que ya no están, sectores que quedan a cargo de otras carteras. En ese sentido fue una poda importante y una reasignación una redistribución de poder, podríamos decir también. Sí, bueno, el ministerio, son menos ministerios, eran 12 y ahora son 11, no hay más ministerio de infraestructura, sí hay ministerio de Juventud, Cultura y Deporte, en la apuesta a una chica joven, Sí. Codermatz, Josefina Codermatz. Josefina Codermatz, bueno, y después algunas incorporaciones, como el caso de María Eugenia Ferrareso, que es una persona, una dirigente muy vinculada y relacionada a la línea azul del MPN, ahora funcionaria de Figueroa. ¿Cómo explica esto el gobierno y todas las designaciones? Que no hay que hacer una lectura política, que hay que hacer una lectura, o que el desafío es generacional, que no está pensado ese gabinete en términos de partidos políticos, sino en términos de gestión, de capacidad de gestión, y como un desafío generacional hacia adelante, ¿no? Porque también están quienes especulan, más peronismo al gobierno, Claro. gente del MPN, como María Eugenia Ferrareso. Ausencia por ahora de Osvaldo Giancafilo, no tenemos datos todavía de si va a ocupar o no algún rol dentro del Algún rol, gobierno. claro, sí, sí. Y gente que todavía, si bien tiene trayectoria Sí. dentro del ámbito político, Sí. está como de alguna manera con imágenes lavadas dentro de lo partidario, ¿no? Fueron y siguen siendo personas más vinculadas a la gestión que a la toma de decisiones y a la injerencia fuerte dentro de lo partidario. Así es. Bueno, vamos a hablar con Tomás de Leonardis, politólogo. ¿Cómo andás, Tomás? Gracias por atendernos. Vanessa y Santiago te saludan. Gracias por la espera. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ahí Sí, te, ahí te estamos. tomamos perfectamente. Sí, sí. ¿Cómo Bueno, estás, buen Tomás? día, ¿Bien? un gusto. Sí, muy bien, mucho gusto de estar charlando un ratito con ustedes. Bueno, igualmente. Así que de todas las novedades que siempre nos deja el país. Bueno, asunciones, algunas rozando el papelón, pero políticamente, ¿qué se puede decir de esta nueva conformación del Congreso que arranca el 10 de diciembre? Empecemos por diputados, si te parece. Bueno, sí, que tal vez además fue como la más accidentada, la más bochornosa, pero Sí. más allá de los datos de color o las imágenes medios bizarras que nos dejó. Sí, esos micrófonos que se dispararon y este diputado como haciendo comentarios sobre sus compañeras. Sí. Tal cual, micrófonos abiertos,
juramentos tal vez un poco excesivos, una Lilia Lemoine en estado termo, podríamos decir. Claro. Más allá de eso, me parece que a mí lo que me gustaría también, o me disparaba el interrogante, decir, bueno, ¿y a quién le conviene todo este show bizarro de la política, no? Porque en definitiva nosotros asistimos a eso como espectadores, ciudadanos, Sí. y me parece que no hace más que abonar esta idea de la antipolítica, o de la no política, con lo cual ahí habría que ver, viste, hasta dónde está guionado, hasta dónde es espontáneo, y sobre todo los que creen, creo que hay muchos dirigentes que asumieron el 7 de diciembre que creen, perdón, el otro día, que creen en la política como herramienta de transformación, que deberían tal vez replantearse sus acciones, porque terminan alimentando lo que entendemos combaten, ¿no? Claro. Porque se prestan a un juego a donde después la noticia no es un acto institucional o un acto con con cierto protocolo y con historia del Parlamento, de la Casa del Pueblo, termina siendo, ¿no?, noticia, bueno, los excesos, los insultos, los agravios. Con lo cual, bueno, esa es una primera pregunta. Sí. Y después sí me parece, Santiago, Vanessa, que lo importante, más allá de las notas de color, es lo que logró, un poco por resultado electoral y otro poco por empezar a ver a un gobierno nacional o a un oficialismo con muñeca política, Sí. que a mí por lo menos me sorprendió haber constituido una primer minoría, algo que después de varias décadas que ostentó el peronismo o el panperonismo, bueno, la Libertad Avanza pudo mostrar un voto más, un voto menos, ahí se está terminando de definir, pero una primer minoría, con lo cual esto es un triunfo contundente y sí es algo concreto, que va a repercutir en temarios, en comisiones para el año que viene, Claro. bueno, una Claro, serie de... van a elegir un poco la agenda de temas y cuándo se tratan y en qué comisiones. Digo, es una herramienta desde el punto de vista de la técnica legislativa / política interesante, ¿no? Bueno, de hecho el presidente estuvo en la jura, ¿no? Estuvo, y seguramente estuvo porque sabía, o sea, más allá, volvemos a lo mismo, más allá de los datos de color, estuvo por esto, para mí, puntualmente, porque además esto viene entrelazado, es decir, esta primer minoría no solo es un gesto, un músculo político que puede mostrar el gobierno nacional, lo blinda de ese famoso tercio, o sea, ahora lo supera tranquilamente, o sea, lo blinda de algún juicio político, de los vetos presidenciales, pero además, bueno, además esto de las comisiones que decía recién, va a poder encabezar las comisiones clave, pero además me parece que es la antesala, y por eso tal vez la presencia del presidente, de la agenda que ya mostró el gobierno, que son las extraordinarias que van a arrancar ahora el 10 de diciembre, con 6 temas en principio, todos temas importantes para el gobierno, algunos de gran trascendencia para el país, como reforma laboral, bueno, un presupuesto, volver a tener un presupuesto después de 2 años, o desde que asumió Milei que no hay presupuesto, estabilidad fiscal y monetaria, una ley para mí muy polémica, hay que ver ahí a constitucionalistas, abogados que dicen, no creo que pase un filtro de legalidad esa ley, pero bueno, está en el debate, reforma del Código Penal, la ley de glaciares, que también va a traer, creo, mucha cola, pero bueno, un temario ambicioso, ¿no?, para un gobierno que aprovechó el triunfo electoral de octubre y avanza, sin perder un minuto. Los gobernadores, ¿cuánto aportaron a la constitución de esa primera minoría? Bueno, yo creo que aportaron no con aliados, sino con fracturar un bloque peronista que los contaba adentro. Claro. Yo creo que la Libertad Avanza hizo 2 movimientos, uno de acumulación, básicamente a costa de la UCR y del PRO, que han prácticamente desaparecido como bloques, quedan algunas expresiones minoritarias, y después trabajando en la división del bloque de Fuerza Patria, Unión por la Patria, bueno, del panperonismo. Me parece que hay gobernadores como el catamarqueño, el tucumano, algunos gobernadores que tienen poder propio y territorial,
bueno, terminaron de asestar ese golpe, ¿no? No uniéndose al... Claro, en términos relativos ayudaron a que se constituya un bloque de primera minoría y superior al del kirchnerismo. Claro, tal cual, tal cual. Que un poco sigue esta sintonía que en alguna otra salida hemos hablado, tal vez trasciende este tema puntual parlamentario, que es esta cuestión de una fragmentación, yo digo en dos niveles al menos, que cada vez se acentúa más, una fragmentación en términos de nación, digo, provincialismos que cada vez proliferan más, sí, y también una fragmentación del mismo sistema de partidos políticos, o sea, ya casi no existen los partidos nacionales, y acá se ve muy claramente que bueno, el PJ ya no logra tener disciplina partidaria, y entonces candidatos que son elegidos por una lista peronista después responden al gobernador y no a la conducción nacional, ¿no? Esto es lo mismo con la UCR ya hace más Claro, eso tiempo. te iba a preguntar. ¿Vos ves un paralelismo con una extrapolación, con lo que pasó en el 2001 con la UCR, que, digamos, se empezó a fragmentar y nunca más volvió a ser el gran partido de masas que era? El peronismo puede haber entrado en un cauce similar, ¿no? Y, Santiago, eso es una duda que yo tengo desde el 2021, que hubo algunos resultados electorales de aquella elección de medio término, que el peronismo era gobierno, sí, que a mí me llamaron la atención. Por lo menos en Río Negro, por ejemplo, o sea, hubo 2 o 3 récords negativos que batió el peronismo en esa elección. En el caso rionegrino, de donde yo soy, tal vez lo tengo más estudiado, sí, fue la primera elección del 83 a la fecha que el peronismo no tuvo o sea, no logró meter un diputado. Nunca, jamás había salido tercero, y en esa elección salió tercero. Si uno lo extrapola a lo nacional, el peronismo viene de alguna manera bajando su piso. Históricamente, en cualquier jurisdicción nosotros hablábamos, no sé, el piso del peronismo es 30, es 45, es 20, depende de la jurisdicción, ¿no? sí. Esto en Neuquén y en Río Negro vemos que ese piso se va perforando. O sea, en Neuquén hace 10 años era 20, ahora parece que es un techo el 20. O sea, Claro. no llega a 20. En Río Negro pasa algo parecido. Ese piso de 30, ahora a duras penas, con un peronismo unido, con un apellido Soria, que es muy fuerte en Río Negro, llegó a 34. Sí. 34 solo en el tramo senadores, en el otro fue menos. Entonces, sí, me parece que lo planteo en términos de duda, porque también el peronismo, de alguna manera, en el conglomerado nacional, pareciera ser como la única alternativa opositora a este modelo de gobierno. Pero sí, me parece que enfrenta serias dificultades para seguir siendo un partido nacional que acumulaba demandas. Me parece que tiene mucho trabajo por hacer si quiere seguir siendo un partido representativo y de mayorías. Tomás, mencionaste que sos de Río Negro, y en el Senado una senadora electa no pudo asumir, finalmente decidió desistir de esa pretensión. Hablamos de Lorena Villaverde, justamente de La Libertad Avanza, que sigue con su banca de diputada. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, bueno, es un tema delicado. Me parece que hay jurisprudencia que, por ejemplo, en el caso de Luis Patti, que la justicia terminó fallando a favor en ese caso, de un diputado electo que había sido Patti, que después no termina de asumir porque el proceso judicial avanzó. Es difícil porque más allá de las opiniones personales, ¿no? Porque más allá de los gustos y las posiciones personales, lo quiero aclarar, acá estamos hablando de que el soberano, de alguna manera en la democracia, el pueblo votó a esa candidata, y después, de alguna manera, que el cuerpo se genere estas prerrogativas de habilitar o no a determinados representantes, abre una puerta un poco sensible, ¿no? Porque puede pasar, esta vez pasa tal vez con alguien que acumula una serie de antecedentes que me parece que la mayoría de la población puede estar de acuerdo que no tiene aptitud moral para asumir. Pero nosotros conocemos muchas historias a donde mañana te pueden armar tranquilamente una carpeta, claro, y proscribir a una candidata o candidato legítimamente electo por una serie
antecedentes de más o menos sólidos. Entonces, bueno, no sé, me genera una duda, la verdad, de si hay que ir por ese camino. Más allá de que mi opinión personal, me hubiese gustado que directamente no sea candidata, ¿no? Que hubiese venido antes el proceso de impugnación de una persona, bueno, con un prontuario tan delicado, con una sentencia en Estados Unidos, bueno, con una serie de pruebas muy contundentes. Hubiese sido mejor para el sistema republicano que directamente no sea candidata, ¿no? Pero fue candidata, fue electa, y entonces ahí es difícil. Y es diputada, porque también es como que no me da por todo esto para asumir como senadora, pero puedo seguir con una banca como diputada. Eso también queda raro. Bueno, sí, eso es muy raro, ¿no? Porque es como, no tengo aptitud moral para asumir un nuevo cargo, pero sí para permanecer en el que ya tenía. Es raro, es realmente muy raro. Habla tal vez de la institucionalidad argentina, que está un poco golpeada. Claro. La justicia no ayuda, la verdad, en esto. Los tres poderes, diríamos, pero bueno, la justicia, ¿viste?, que es la que interpreta, no ayuda con fallos bizarros, por decirlo de alguna manera, que de vez en cuando aparecen, interpretaciones muy sui generis, y bueno, y esta tal vez sea una más, ¿no? Tomás, ¿cuándo van a ser las elecciones 2027 en las provincias? Hay muchos que especulan que podría haber una gran corrida de adelantamiento de elecciones para principios de 2027. Bueno, por supuesto son especulaciones, todavía futurología, pero ¿interpretás algo de esto que puede llegar a pasar o no? ¿O al revés, o que se concentren todos en octubre con las nacionales? No, yo creo que lo más probable es que se adelanten, que haya un año de muchas elecciones previas a octubre. Sí. Creo que los gobernadores intentan sellar su suerte antes, sobre todo para, claro, como hemos hecho en otras salidas, justamente para provincializar el debate y que no se nacionalice. Me parece que en el caso rionegrino, la ley electoral permite de octubre a noviembre, por un decreto del Ejecutivo se tienen que definir 90 días antes. Claro. Yo creo que, perdón, octubre, de marzo a noviembre. De marzo a noviembre, claro, si no era muy acotado, sí. No, estaba equivocado. De marzo a noviembre pueden elegir, es una potestad del Ejecutivo. Algo muy parecido tiene Neuquén, y yo creo que nuestras dos provincias de Neuquén y Río Negro no creo que voten más allá de abril, te diría. Tal vez hago un poco de futurología, pero un poco por la experiencia y un poco por lo que uno escucha, comenta, dialoga. Sí. Yo creo que marzo, abril, como mucho mayo, nuestras provincias van a estar en elecciones. Van a estar votando gobernador y legisladores. Tomás de Leonardis, muchas gracias por habernos atendido, como siempre, un placer hablar con vos, gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, Vanessa, y un placer es mío también, así que bueno, un saludo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, Tomás de Leonardis, politólogo, nos ayuda a entender un poco el panorama de la política, sobre todo nacional. Que 2026, con si se adelantan las elecciones 2027, dentro de 2027, perdón, sí. No, pero que 2026 vamos a vivir, porque con el adelantamiento para 2027, si esto es así y se especula abril, mayo, bueno, un 2026. Por eso, la pregunta me apuntaba ahí pensando en eso, digo, si ya vamos a tener un 2026 caliente en términos preelectorales, claro, o no, o nos podemos relajar un poco, pero todo indica que van a meter los gobernadores, van a querer garantizarse reelecciones o continuidad de su espacio político en el poder los primeros meses del año, porque después ya se nacionaliza la discusión en torno a la elección presidencial y bueno, ahí ya los libertarios se empoderan de otra manera, ¿no? A las pruebas me remito, la última elección de diputados nacionales y senadores arrastró mucho la figura de Javier Milei del gobierno nacional, y la discusión nacional entre libertarios y kirchneristas arrastró a muchas elecciones a puertas adentro de las provincias, ¿no? Exacto. Entonces, si se te mezclan los climas nacionales y provinciales, no vaya a ser que algunos corran el riesgo de perder las provincias, ¿no? Algunos gobernadores me refiero. Bueno, son las 11:34, nos vamos a la tanda, ya venimos.
Vamos con más. Neuquén.ar. ¿Estás ahí? Manda tu mensaje por WhatsApp al 299-510-3322. En el corazón de Neuquén Capital, la historia y la cultura se encuentran en un solo lugar. CLEC, Casa de las Leyes, el espacio cultural de la Legislatura de Neuquén. Un lugar abierto a la comunidad con talleres, cine, arte, teatro, libros y música en vivo para todas las edades. En el histórico edificio de Avenida Olascuaga 560, la cultura está en movimiento. Búscanos en Instagram como @Casa de las Leyes. Te esperamos en casa. CLEC, viví la cultura en primera persona. Metrópolis. Espacio de eventos. Organizamos todo. Y todos tus eventos. Somos un gran equipo. ¿Nos conocés? Metrópolis. Festejá. Siempre festejá. Llegó la fecha más esperada del año. Superdía Fiestas a lo grande. Del 15 al 21 de diciembre aprovechás 6 cuotas sin interés con Confiable. Y además 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard VPN. En moda, tecnología, deporte, belleza, librerías, regalerías y vinotecas. Toda una semana para llenar tus fiestas de regalos. Consulta comercios adheridos en www.vpn.com.ar. Es el amanecer, y con la primera luz del día se enciende el fuego para lo que será la más tradicional y sabrosa experiencia a cielo abierto patagónico, la carneada en Estancia Chochoy Mallín. Días de preparación, elaboración y cocción suceden en medio de la tradición oral, con la mirada en el respeto al animal, en sintonía y en honor a la cocina kilómetro cero. Te invitamos durante el mes de diciembre a vivir esta experiencia. Reserva tu lugar, estanciachochoymallin.com.ar. Tradición de la cocina patagónica. Casablanca Restaurante. Cocina gourmet, asador patagónico. Un espacio único y especial para disfrutar de la mejor cocina de la región. Te esperamos todos los días en horario de almuerzo o cena, con la atención de excelencia que te mereces. Descubrí Casablanca Restaurante, Ruta 7 y Primera Rotonda, Centenario. Detrás del Global Hotel. Un sabor fresco, bien de Neuquén, que te hace sentir cada día. Cristalina, fresca, rica y natural. Agua de Mesa García, con toda la pureza del sur. Si tomas agua, que sea García. WhatsApp 2995 49 46 00. Martín, ¿tenés la chequera? Sí, Horacio, mirá, ya está a la venta. Con esta chequera tenés los 4 sorteos más importantes del año. Podés jugar en Navidad, Año Nuevo, Reyes y fin de fiesta y podés ganar una casa. 3 Fiat Crono. Hacele caso a Pagani y conseguí la chequera Premium Black en agencias oficiales de la Neuquina. Ante la caída de la vacunación en Argentina y en el mundo, reaparecieron enfermedades que ya estaban eliminadas o controladas. Consulta el calendario nacional de vacunación para saber cuáles les corresponden a tus hijos. Estas vacunas están probadas, son seguras y previenen enfermedades. Vos ya las tenés. Dáselas a tus hijos. Ministerio de Salud. Déjanos tu mensaje en nuestro contestador 525 7001.